Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Gracias por estar aquí. En el programa de hoy viajaremos hasta Uruguay para hablar con Livio Silva, el cual está en comunicación con seres extraterrestres. También hablaremos de su libro Más allá del contacto. Hola de nuevo y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Buenas noches desde aquí España y buenas tardes, noches desde allí Uruguay. Muy buenas noches y bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Bueno, buenas noches, Julio. Muchas gracias por tu entrevista. Sí, aquí ya está, como verán, tengo una ventana detrás y está ya cayendo la noche. Son, 6:30 de la tarde, un día bastante nublado. Gracias por hacer la entrevista y por difundir todos estos temas, porque realmente son temas que es necesario que se sepan, ¿no? Cada vez más. Gracias a ti, Livio. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a tener este tipo de contactos? Creo que desde pequeño ya tuviste una primera experiencia, pero no fuiste consciente hasta mucho más mayor. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, sí, realmente eso ocurrió hace muchos años. Yo tendría aproximadamente unos 10 años, vivíamos en una casa en uno de los barrios de la capital de mi país, que se llama Montevideo, la capital del país, con, una hermana mayor que yo, y mi papá y mi mamá. Entonces, era una casa pequeña, y tenía un parque jardín muy grande al frente, con una bastante abundancia de árboles. eh, entonces, en una madrugada de aquel lejano año, aproximadamente sería el año 74 más o menos, 75, nos despierta a la familia una especie de, como de resplandor que pasa por las ventanas de la casa y como una especie de zumbido. Eh, Nos despertamos todos, son bastante sobresaltados. Mi padre, recuerdo, abrió la ventana y abrió la puerta, salió afuera, pero no vio nada. Duró unos pocos segundos ese resplandor que ingresó por las ventanas, como decía, y ese zumbido. Este, y bueno, no entendimos qué era lo que había pasado, ¿no? Pero lo más curioso es que luego de esa noche, de esa madrugada, por 3 días aproximadamente, toda la casa, que era una casa de material de cemento, ¿verdad? Todo lo que se tocara de la casa, ya sea paredes, madera, lo que fuera de la casa, daba inducción, daba corriente eléctrica. Llamamos a los técnicos de la dispensadora de la energía eléctrica aquí en Uruguay, chequearon toda la casa y toda la instalación y no encontraron nada raro. Pero ellos mismos se sorprendían porque ellos tocaban las paredes y los marcadores, o sea, los testers que ellos tienen para su trabajo, le daba inducción. Bueno, Energía estática. Energía estática por toda exacto, la casa, estás exacto. diciendo. Entonces, pasó medio un poco desapercibida esa experiencia porque no supimos a qué, diríamos, atribuirle, ¿no? Pasaron muchos años, pero muchos años, y en un grupo que coordiné, creo que fue allá por el año 2004, una buena amiga que se llama Ana Isabel Beni, ella es astróloga y tiene una gran conexión con su interior. Hicimos una meditación y cuando la regreso de esa meditación a ella y al grupo que estábamos coordinando, me sorprende porque me dice, mira, yo lo que recibo en la meditación, que no era nada que ver de lo que íbamos o de lo que estábamos hablando, ¿no? Y además ella tampoco sabía de esa experiencia lejana, ¿no? Dice, lo que yo recibo en la meditación es que a ti te activaron cuando tenías 10 años. Y ahí me acordé de la experiencia, ¿verdad? Entonces relacioné como que esa fue la primera acercamiento de ellos, haciendo como una especie de activación, o bueno, no sé qué habrá pasado. Pero
Anita, mi buena amiga, fue la que me confirmó esa activación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, a partir de ahí fueron pasando los años, creo que con este tema, bueno, sí, a lo mejor tenía algún tipo de interés, pero bueno, no llegaste a profundizar. Y llegó un momento en el que te llegó la inspiración de empezar a meditar, a conocerte a ti mismo, y a partir de ahí. No, en realidad lo que ocurrió después de esa experiencia fue que fue discurriendo mi vida dentro de una supuesta normalidad, podríamos decir, una persona común y corriente, un joven primero, adolescente, y luego que me convertí en hombre, o que me pasé a la adultez, podríamos decir. Siguió transcurriendo mi vida normalmente, pero ocurre que en el año 1988, yo estaba, o sea, felizmente casado, tenía un buen pasar económico, tendría que estar feliz. Yo no creía en nada, era totalmente ateo en aquellos años, ya digo, 1988. Pero en mi interior, o sea, en mi más profundo ser, sentía un gran hueco, sentía como una especie de vacío interno. Siempre me gustó la astronomía, siempre desde muy joven leí mucho sobre astronomía, y sabía que, a pesar de mi ateísmo, sabía que algo había creado el universo, o todo lo creado, ¿no? Entonces, en aquel año 88, yo como que pido desde mi corazón a ese creador, o a ese algo que había creado todo lo creado, que me diera luz. Bueno, lo que ocurrió fue realmente increíble, ¿no? No habrán pasado ni 2 o 3 días que en la noche, era verano, recuerdo, del año 88, en sueños, me aparece nada más y nada menos que el Maestro Jesús. Se aparece la imagen de él, bien similar a lo que hemos visto, sé que muchos la habrán visto, la imagen que trasluce por allá por la década del 70, el laboratorio de propulsión de la NASA, cuando se le permite a un grupo de científicos hacer una prospección de todo lo que es la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín. Entonces, exacto. Entonces dan esa imagen en relieve bueno, del Maestro Jesús, ¿no? Es realmente, no hay lugar a duda. Era bien similar, muy, muy similar a esa imagen. Lo vi como hasta la parte del torso, vamos a decir, era muy nítida la imagen. No me dijo nada, pero sí me transmitió mentalmente por qué lo había olvidado. Cuando me transmite eso mentalmente, yo me despierto sobresaltado, y a partir de ese momento comienzo a investigar, a buscar información de los años perdidos del Maestro Jesús, de por qué yo había tenido esa experiencia con él. Entonces empecé a bucear en todo el mundo espiritual, y llego a un grupo donde me enseñan a meditar, a salir en astral, una cantidad de técnicas. Es el grupo de los gnósticos. Me dan mucha información, pero llega un punto que yo necesitaba más información sobre el Maestro Jesús, y me salí de ese grupo. Pasé unos 10 años más o menos sin hacer nada en cuanto a lo espiritual, siguió mi vida normalmente, hasta que por una falta sentimental, una depresión psicológica que tuve en aquellos años, vuelvo a lo espiritual, y ahí ingreso al grupo de contacto. El grupo de contacto que estoy seguro que muchos habrán sentido nombrar, iniciado en el Perú en el año 74 a través de Sisto Paz. Aquí en Uruguay funcionaba y funciona grupos de ese grupo de contacto, y ahí empiezo a tener experiencias. Prontamente, muy rápidamente, empezamos con las reuniones. Éramos 101 personas, el grupo que yo pertenecía, los días viernes, recuerdo, en Montevideo nos reuníamos, y a las pocas semanas que empecé a hacer las prácticas, los guías se empezaron a proyectar en mi habitación. Yo vivía solo en aquellos años, y los veía físicamente. Bueno, aparecían caneplas dentro de la habitación. Fue una seguidilla de experiencias muy, pero muy fuertes de contacto físico, que me removieron mucho. Y al poco tiempo, por allí aproximadamente entre 2002 a 2004 aproximadamente, ese lapso de tiempo, fueron tantas las experiencias que tuve que empezar a contar, a empezar a dar a conocer esas experiencias,
y allí empecé a dar conferencias, talleres, primero aquí en Uruguay, recorriendo una cantidad de departamentos de aquí del interior de mi país. Se abrieron las puertas también, yo no buscaba nada, misteriosamente me invitaban a canales de televisión, a programas de radio, y contaba mi experiencia, o mis experiencias, y bueno, se empezaron a formar grupos, se empezaron a formar muchos grupos, grupos muy numerosos, ¿no? De 60 personas, 70 personas, y empezamos a transmitirle la información nosotros, que habíamos recibido, y las personas empezaban a tener experiencias, que realmente ese es el objetivo, ¿no? Y después de eso empecé a salir, después de un encuentro mundial que se hizo aquí en Uruguay en el año 2009, vino mucha gente del exterior, éramos 222 personas, en un lugar que se llama Punta Colorada, en un lugar sobre la playa. Allí se forma un Sendra Jimbra gigante, están las imágenes y videos en el YouTube, te tipean grupo de contacto Sendra Punta Colorada, y ahí van a aparecer 2 videos cortos y muchas fotos del Sendra Jimbra gigante, una media luna luminosa, donde todos los más de 200 participantes pasamos ese Sendra. Entonces allí conozco mucha gente de varias partes y me empiezan a invitar a Bolivia, Argentina, Perú, muchas ciudades, y bueno, y ahí empieza la difusión mayor hacia el exterior, ¿verdad? Muy bien. Explícate un poquitín qué es un Sendra. ¿Es algo artificial que crean ellos para que se produzca algún tipo de experiencia? Sí, hay varios tipos de paso dimensional Sendra, que se le llama, con X, ¿verdad? Que son creados por ellos. Nosotros personalmente he tenido varias experiencias de contacto a través de los pasos Sendra, y según el tipo de portal dimensional, es las experiencias que te permite tener. Muchas veces no recordamos esas experiencias y después hay que intentar reconectarlas a través de meditaciones, volviendo al punto de la experiencia, un momento antes de ingresar al portal Sendra, para poder ir hilando y recordando la experiencia, ¿verdad? Precisamente, sí, como tú dices, hay portales Sendra que son para 1 o 2 personas, o pocas personas, y Sendras Jimbra, que se le llama, con G, que son para gran cantidad de personas. En ese encuentro mundial en Punta Colorada, se formó y estuvo durante 3 días formado, de donde rompían las olas en el mar, en agosto del año 2009. Realmente fue impresionante esa experiencia de Sendra, ¿no? ¿Y qué tipo de experiencia con estos seres te ha marcado más o qué más te ha impresionado? ¿Cuál de ellas? O en general todas Bueno, son realmente inolvidables. Claro, realmente fueron muchas, ¿no? Recuerdo una que fue precisamente porque ¿qué pasa? Todo el tema del contactismo, de los contactados, a mí no me suena mucho ese término, porque ¿qué pasa? Y esto entre paréntesis, ¿verdad? Los contactados del mundo, ese término está siendo muy usado y a la misma vez muy manipulado. Entonces prefiero que me llamen investigador y conferencista que contactado, por lo que acabo de decir recién, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? En el año 2004, recuerdo que fue en la Semana Santa de aquel año 2004, 38 personas fuimos a un lugar que se llama aquí en Uruguay la Sierra de las Ánimas. Nos estábamos preparando para hacer todo lo que era la difusión de todas estas experiencias, ¿no? Y para ser instructores y difundir y coordinar grupos, ¿verdad? Entonces fuimos a una salida allí a la Sierra de las Ánimas, un lugar muy bonito. Estuvimos impresionante cantidad de experiencias y cuando termina, que los veíamos físicamente, ¿no? Caminando a muy pocos metros de nosotros, a estos seres que vienen de diferentes partes del universo. Y cuando terminó el encuentro, que no recuerdo si eran 4 o 5 días, nos volvíamos, había que caminar como 10 cuadras, más o menos 1 kilómetro aproximadamente, hacia las movilidades, hacia los vehículos que nos habían transportado hasta ese lugar, pues un lugar de campo, ¿verdad? Y estaba ya cayendo la tarde, pero todavía había luz de sol, poco, y de la nada aparece una nave,
y era muy, pero muy grande. Estaba más o menos a unos 300 metros de distancia de nosotros, aproximadamente. La nave tendría, calculábamos, porque éramos 38, ¿no? Entonces entre todos vimos a hacer un cálculo aproximado del tamaño del objeto, ¿no? Tendría aproximadamente unos 600 metros de extensión. Con todas sí, era un plato, o sea, eran como dos platos invertidos, ¿verdad? Un platillo grande, muy grande, con todas las luces prendidas, ¿verdad? Y de la parte superior salía un haz de luz azul, muy intenso, como un reflector de los militares, y apuntaba hacia arriba, hacia el cielo, y iluminaba todo el cielo cuando estaba cayendo la tarde. Estuvo allí presente, se bamboleaba, no estaba aterrizada, sino que estaba a unos metros del suelo, y se bamboleaba, hacía este movimiento, ¿verdad? Y la experiencia la tuvimos como unos 15 a 20 minutos aproximadamente, y luego desapareció. Pero todos la vimos físicamente, ¿no? Eso fue una experiencia de acercamiento de un objeto de ellos, realmente que fue muy, muy impactante, ¿no? Por el tamaño y la cercanía del mismo, ¿no? Por supuesto, desde luego. Pero Espectacular. hemos tenido infinidad de experiencias, qué sé yo, no sé. Realmente todo esto es para compartir, y yo no creo que haya o haya habido una más intensa que la otra. Depende de la forma que uno esté en el momento de recibir la experiencia, y el mensaje que traiga aparejado esa experiencia, ¿no? Porque muchas veces el mensaje es simbólico, es de alguna forma, no hay un mensaje telepático, muchas veces sí hay un mensaje telepático, pero otras veces el mensaje es más bien de carácter simbólico, o nos dejan información en el subconsciente, y bueno, luego estamos en una charla y empezamos a dar toda una información que no sabemos ni dónde ha salido, bueno, precisamente de esas experiencias. Vale, entonces ese tipo de información es como que os la dan para que vosotros poco a poco la vayáis codificando y asimilando poquito a poco, lo que entiendo yo. Exacto, así es. Así es. Efectivamente. A ver, para contactar con estos seres, ellos, si no tengo mal entendido, os hacen un tipo de preparación. Tenéis que hacer un tipo de preparación tanto a nivel físico, o sea, corporal, mental y espiritual. Háblanos un poquitín qué tipo de preparación es el que tenéis que hacer. Porque hacen que lo hagáis para que podáis contactar con ellos, porque me imagino que eso será. Ellos están en una vibración alta, nosotros en una vibración baja, y tenemos que más o menos aunar más ellos que nosotros. Claro. Ellos tendrán que bajar más que nosotros subir, claro. para que se produzca esa experiencia, ¿no? Como decíamos, desde el año 2004 venimos dando charlas, talleres, coordinando grupos, ¿no? Y precisamente lo que nos han sugerido ellos es que la preparación sean los tres planos: físico, mental y espiritual. En lo físico, tratando de llevar una vida lo más sana posible en cuanto a lo que es la alimentación, ejercicios, dormir bien. En lo mental, intentar estar lo más positivo mentalmente, y tratar de estar trabajando con nuestras emociones, sentimientos, intentando no acceder a imágenes que sean perniciosas para nosotros, todo lo que sería catalogado como una especie de higiene mental, por decirlo de alguna forma, porque ustedes saben que hace pocos años, la ciencia ha determinado que a través de tomógrafos computarizados, un humano común y corriente tiene 60.000 pensamientos al día. Entonces, imaginen, la mayoría de esos 60.000 pensamientos que cualquiera de nosotros tenemos, la más de las veces no son del todo buenos o halagüeños, ¿no? Entonces, tratar de estar sobre una higiene mental. Y a nivel espiritual, la preparación en las tres fases o los tres planos: físico, mental y espiritual. A nivel espiritual, intentar tratar de hacer meditaciones, estar conectados con nuestro interior, con nuestro corazón, el autoconocimiento, todo eso. Entonces, a través de esa tríada, entre otras cosas, ¿verdad? Se logra contactar con estos seres, pero son siempre ellos los que contactan con nosotros y no al revés, ¿verdad? Hay que tener una confianza, hay que tener como diría, unas ganas y paciencia para que se realice el contacto, ¿no? O sea, estar abiertos, predispuestos de mente y de corazón.
Así es. Bueno, yo te comentaba antes de esta reunión que estamos teniendo en este momento, Julio, que hace unos años atrás, creo que fue año 2008 aproximadamente, creo que fue 2008, sí, un grupo que coordinaba, un grupo no era muy grande, unas 14 personas más o menos, tocó la salida de campo, que se le llama, haciendo una serie de dinámicas en un lugar apartado, y fuimos acá a Uruguay, un lugar en el departamento de La Valleja que se llama Arequita. Es un extinto volcán que según los geólogos estalló por última vez hace 144.000 años. Es un cerro, se le llama Cerro Arequita, y debajo está precisamente la caldera del extinto volcán, ¿no? O sea, se siente todo, hay una gruta debajo de ese cerro, y es un lugar muy, pero muy caliente de avistamientos. Allí debajo hay una ciudad intraterrena o un retiro interior de la Hermandad Blanca de la Tierra. Y en aquel momento, con ese grupo, nosotros estábamos explicando lo que era la serie de ejercicios psicofísicos, que es una serie de 10 ejercicios que se hacen, o una rutina de ejercicios que son muy, pero muy saludables. Y aparece un compañero de los grupos con su cámara y comienza a filmar. Bueno, saluda y comienza a filmar, y nosotros seguimos en la dinámica de los ejercicios, y de pronto aparece una canepla, que es un robot o una cámara inteligente que lanzan desde las naves. Era del tamaño de un puño más o menos, era como una especie de como si tuviera luz propia, ¿verdad? Las caneplas son artefactos que tienen luminiscencia propia. O sea, viajan a gran velocidad, y aparece ese pequeño objeto y pasa por detrás de mí, por detrás de mi cuello, pasa por detrás de mi espalda y se va, así como viene se va. Eso está precisamente filmado y está dentro de mi canal. Los que deseen pueden ingresar a mi canal, Livio Silva, en YouTube, y ahí van a ver ese corto video, creo que son 1 minuto, 2 minutos. Después también hay otra experiencia allí, en el canal, que en el año 2006, creo que fue en el 26 de noviembre, o de septiembre, no recuerdo bien, del año 2006, también salí con un grupo ahí al Cerro Arequita, y tuvimos un avistamiento, y pudimos video grabarlo. Eso está colgado también, son 10 minutos y 13 segundos de ese avistamiento. Se llama, o lo encuentran por internet, o lo encuentran en mi canal, se llama OVNI Arequita, así lo encuentran. Pero ya digo, ¿no? Son infinidad de las experiencias en todos estos años, y justamente ellos contactan a personas comunes y corrientes como nosotros, como quien les habla, para que se difunda todo esto, ¿no? Ellos vienen con un mensaje de amor y de esperanza, no vienen a rescatarnos, sino a darnos la información para que nosotros mismos nos rescatemos, para que el humano se rescate a sí mismo, a través de lo que es el perdón, el amor, la solidaridad. Si ustedes, sé que los que van a ver este video, Julio, y los que lo van a ver, van a cuestionarse, pero ¿por qué está tan mal el planeta entonces? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto egoísmo en el mundo? Bueno, eso es lo que más nos venden, ¿no? Es lo que más se muestra. Pero en realidad hay muchísima gente, cientos de miles de personas como nosotros, que están laborando por el planeta y tratando de difundir estas verdades, del potencial sin límites que tenemos nosotros, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Nosotros siempre lo decimos en los talleres y en las conferencias, y hemos tenido muchas experiencias de poner en práctica eso ilimitado que somos. Por ejemplo, en el año 2007, nosotros, por comunicaciones, por sueños y por intuiciones, fuimos y viajamos a la Puerta de Ayumarca, o la Puerta de Aramumuro, que se le llama, a orillas del lago Titicaca, en el Puno peruano. Y allí, allí tuvimos la noche del 14 de agosto del año 2007, tuvimos contacto físico con el maestro Alcir. El maestro Alcir es un guardián intraterreno, o miembro de la Gran Hermandad Blanca de la Tierra. Y en esa oportunidad, quien les habla y 2 personas más tuvimos contacto físico con ese ser. Y luego nos fuimos, después de todas esas experiencias que tuvimos ahí en Ayumarca, nos fuimos hasta Moquegua, que es una ciudad que está al sur del Perú, a visitar a quien había sido vamos a decir, el anfitrión, o quien había hecho la invitación a ese encuentro de Ayumarca en ese año 2007. Entonces fuimos a la ciudad de este amigo, este hermano de los grupos, Víctor se llama,
Y paseando por la ciudad nos lleva a un lugar, un puente que une dos colinas, ¿verdad? Un parque. Es una ciudad semidesértica muy bonita, Moquegua. Y entonces nos dice, en este puente, lamentablemente lo usan los suicidas para encaramarse y tirarse. Debajo, como a 50 metros del puente, corre una ruta, ¿verdad? Una carretera, una pista. Y lo usaban los suicidas para tirarse, ¿verdad? Entonces me dice, Livio, ¿puede haber la posibilidad de hacer algo para que no ocurra más esto? Digo, claro, siempre existe la posibilidad de nosotros, a través de nuestro ilimitado que somos y de lo que se nos ha transmitido a través de estos seres, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces lo que hicimos fue creaciones mentales. ¿A qué me refiero cuando hablo de una creación mental? Bueno, nuestra mente es tan poderosa que puede hacer a través de la mente y a través de lo que es la verbalización, o sea, de nuestro verbo, una creación mental, una forma mental, que puede quedar todo el lapso de tiempo que sea necesario en un lugar específico. Siempre son creaciones mentales enfocadas hacia la luz para ayudar a personas, ¿verdad? Pueden llegar a ser creaciones mentales de formas geométricas, pueden ser rombos, pueden ser esferas de luz. En este caso nosotros lo que utilizamos fue un símbolo que es muy poderoso, es un símbolo de mucho poder que lo hemos utilizado infinidad de veces, que se llama la Cruz de Malta. Son 4 triángulos equiláteros unidos en el centro, ¿verdad? Y pusimos, éramos 7 personas más Víctor 8, hicimos una pequeña labor allí en ese puente y pusimos 2 cruces de Malta en cada cabecera del puente. Pasaron los años, estoy hablando de agosto del año 2007, pasaron los años, yo en el año 2015 he viajado muchas veces a Perú, entonces en el año 2015, o sea, 8 años después de ese evento, de esa labor que hicimos allí, paso a visitar a Víctor y le obsequio uno de mis libros. Yo he escrito un libro contando mis experiencias, una autobiografía, ¿verdad? Entonces, como yo lo nombro a Víctor en mi libro, fui y le obsequié uno, ¿no? Entonces le pregunto, Víctor, dime, ¿cuántas personas se quitaron la vida después que hicimos la labor? Y me dice, solamente una persona. O sea, este tipo de labores son muy, pero muy efectivas. Hemos hecho lo mismo o similar cosa aquí en Uruguay, en un lugar que se llama la represa de Rincón de Bonet. En el año 2014 fuimos en noticia triste internacional aquí en Uruguay, porque una mamá de 26 años toma de la mano de un chiquito de 4 y otro de 6, sus hijos, y se tira al alto de la represa Rincón de Bonet, sobre un río. Salimos en todos los portales del mundo, porque claro, hay personas que se toman la mala idea, o tienen la mala idea, toman la mala decisión de quitarse la vida, pero lo hacen sobre sí mismo, ¿no? Sobre su propio cuerpo, pero este caso fue bastante aberrante, por decirlo, ¿no? Hicimos labores específicas allí, también en esa oportunidad fuimos 5 personas, y cesaron los suicidios en esa ciudad que se llama Paso de los Toros, el departamento de Tacuarembó, aquí en Uruguay. ¿Y qué pasa? Que la física cuántica lo dice, que precisamente la raíz cuadrada del 1% de las poblaciones inclinan la balanza hacia la luz. La raíz cuadrada del 1% de la ciudad o de la población de Paso de los Toros daba 7. Nosotros éramos 5 personas y sin embargo funcionó de la misma forma, ¿no? Hasta ahora creo que han habido 2 casos de suicidios y desde siempre ha sido muy, pero muy suicida. Esto estamos hablando del año 2014, estamos en 2022. O sea, siempre es muy efectivo lo que uno hace, ¿no? Y también en lo que es el tema de sanaciones a las personas, cadenas de luz, qué sé yo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, siempre hay mucho para hacer y mucho para comentar, ¿verdad? Efectivamente, como tú bien dices, somos co-creadores. Así es. Depende de cómo pensemos, sintamos, así haremos y así co-crearemos, evidentemente. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Estamos hablando de tu libro, Más allá del contacto, creo que es como se llama tu libro. Explícanos, está basado sobre experiencias personales, ¿no? Sí, mira, realmente un libro increíble también, que lo escribí, me ayudaron obviamente a escribirlo, porque lo he escrito solamente en 2 meses. En 2 meses. En 2 meses, sí. Es una autobiografía y una narrativa de experiencias personales y grupales. Eso lo publiqué en el año 2010, se llama Más allá del contacto. Está también, mira, yo tengo un blog que lo puedes compartir de pronto en un vínculo junto con este video, no sé.
Sí. Se llama livioviajeros.blogspot.com. Entonces allí yo hablo mucho de todos estos temas en ese blog, lo tengo bastante actualizado, y hay unos capítulos de mi libro que están de forma virtual. Hay creo que 3 capítulos que he publicado allí, de forma virtual, lo pueden leer esos capítulos. No está todo el libro, ¿verdad? Pero por lo menos una introducción. Y realmente es un libro que ha viajado por todo el mundo, ¿no? Porque a mí me conoce bastante gente en varios países, y entonces, así como tú, me han contactado, me han hecho entrevistas, hemos sido invitados a muchos lugares, entonces me piden bueno, un ejemplar de mi libro y yo se los envío a vuelta de correo. O si no, cuando doy mis conferencias y talleres siempre ando con varios ejemplares del libro, ¿no? Pero sí, La manera de conseguir este libro es a través de ti, por lo que me estás diciendo. Exacto, sí, porque no lo tengo de forma virtual, porque como digo, ya hace unos cuantos años que lo he publicado, está en proceso la segunda parte, el segundo tomo de Más allá del contacto, o sea, la parte número 2, la continuación, pero llevo escrita unas 50 páginas más o menos, pero estoy un poco, stand-by lo tengo ese libro, tengo que continuar, eso tiene que, o sea, para nosotros los escritores, siempre decimos que tenemos que estar enfocados en lo que vamos a escribir, y no podemos estar, ¿qué te digo?, desenfocados a la hora de sentarnos a escribir. ¿Dónde pueden escribirte o dónde podemos escribirte para conseguir este libro? Mira, me encuentran por Facebook, con mi nombre, Livio Silva, o si no, a través de una dirección de correo, que es lscielo333@gmail.com. Allí me escriben. Tú tal vez en tu canal puedes publicar esto que estoy diciendo. Sí, si me lo permites, sí, lo pongo claro, en la descripción, te pongo ahí todas estas direcciones que me estás dando. Claro, por supuesto, porque mira, ¿sabes lo que ocurre, Julio? Que todo esto que parece que uno lo hace, qué sé yo, en lo micro, no, realmente de una forma u otra siempre estamos siendo guiados, ¿no? Para que de pronto lleguemos a muchísima gente, ¿no? O a la gente necesaria, que sea precisamente en el momento que tenga la persona a despertar al escuchar a la persona que, bueno, diga cosas que le lleguen precisamente al corazón, ¿no? Creo que sí. Mira, realmente sobre la frecuencia 11 te puedo decir, yo siempre he sentido el lago Titicaca. Bueno, les comentaba que en el año 2007 estuvimos allí en la Cuarta Yumarca, que es a orillas del lago Titicaca, pero un buen amigo de los grupos de Arequipa, Alonso, nos invita a un encuentro que se hizo en noviembre, el 11 de noviembre del año 2018, o sea, todo sumaba 11, en la Isla del Sol, en el lago Titicaca. Y allí fuimos, y allí se recibe una comunicación, donde una parte de la comunicación de los guías, o de la Hermandad Blanca, más precisamente de un miembro de la Hermandad Blanca que se llama Budamir, una parte de la comunicación que le da Budamir a Alonso, dice, los estamos invitando a los comprometidos de siempre a la cercanía del retiro interior del Paipiti, más precisamente al muro de Puyar, para el siguiente año, o sea, agosto del año 2019. Pero fue en ese lugar, en la Isla del Sol, el 11 de noviembre, o sea, 11-11 de 2018, a través de una frecuencia 11, que se recibió esa comunicación y luego esa invitación, y a través de esa invitación fue que fuimos, precisamente, en agosto de 2019, 5 personas a lo profundo de la selva del Amazonas, a un parque nacional que se llama el Parque del Manu, en el Amazonas peruano, a 3 días y medio de viaje de la ciudad de Cusco. Y bueno, y realmente Puyaro es increíble, ¿no? Estuvimos en la comunidad de los indios Machiguenga, la comunidad de Palotoa Teparo. Le hicimos un horno de barro a los Machiguenga, estaban realmente muy felices, porque yo también me dedico a eso, soy bioconstructor, hago casas de barro, y en esa oportunidad le hicimos un horno de barro a los Machiguenga para que tuvieran, porque tienen abundancia de leña, ¿verdad? Y el horno de barro ha sido muy útil para ellos. Y fuimos hasta el muro de Puyaro a hacer labores con la red solar planetaria, que se le llama, que es una especie como de malla que envuelve a todo el planeta, donde está cargada mucha información. No es la calle de la Tierra, no es el registro acálico de la Tierra, eso está en el cinturón de Van Halen, sino que la red solar planetaria ha sido creada
hace miles de años por la Hermandad Blanca a la Tierra. Y se ha cargado mucha información de la verdadera historia de la humanidad allí. Entonces fuimos a hacer una labor con la red solar planetaria, sembrando cristales de cuarzo de cada uno de los países que pertenecíamos, los 5 que fuimos. Frente mismo allí hicimos un pequeño hueco en la Tierra y lo pusimos frente mismo al muro de Puyar, conectando desde allí hacia la red solar planetaria. Bueno, fueron increíbles experiencias que tuvimos allí también, pero eso tal vez da para otra entrevista, Julio. No sé cómo tú quieras. Muy bien. Bueno, pues Livio, te agradezco mucho el tiempo que nos ha ofrecido a todos nosotros, sobre todo la calidad de la información que nos da, desde luego, increíble, impresionante. Y espero volver a hacer una entrevista ya hablando ya de otros temas más específicos. Aquí esta entrevista era para conocerte y hablar muy por encima de lo que son tus experiencias. Pero eso, espero volver a tenerte en el canal y muchas gracias por el tiempo que nos has ofrecido. Te lo agradezco de verdad. Por favor, siempre a las órdenes, Julio. Y bueno, y adelante con ese canal.